Hola, muy buenas noches. Mucho gusto, profesora. Voy a explicar mi línea del tiempo. Empezaré hablando por Platón, quien nació en el 427 y murió en el 347 a.C. Platón fundó la primera academia en Grecia, que se dedicaba a las matemáticas en gran medida principalmente. De igual manera, Platón nos habla sobre el mito de la caverna, el cual consistía en unos prisioneros encadenados viendo un muro que reflejaba sombras gracias a un fuego que estaba sobre un camino alto. Atrás de ellos, todo lo que estaba fuera del muro era reflejado en sombras en la pared que veían los prisioneros. Ellos asociaban esto con su realidad, sin saber que al escapar estaba la verdadera realidad. El mito de la caverna hace referencia a lo que significa nuestra alma, que no hemos interiorizado en nosotros mismos y conocido nuestra verdad, y que muchas veces nos da miedo adentrarnos en ella por miedo a lo que podemos encontrar. También Platón nos aporta el mito del carro. El mito del carro hace referencia a un conductor de una carroza que avanza gracias a dos caballos. Uno de los caballos representa la voluntad y la nobleza, el otro caballo los impulsos, el deseo o apetito, y el conductor la razón o pensamiento puro. Hace referencia al alma humana, el, el mito del carro, que son las tres almas que tenemos dentro de nosotros. También nos habla sobre la teoría de la reminiscencia, en donde él creía que el alma es inmortal, reencarna en diferentes cuerpos y cada que reencarna se olvida de todo. Por eso nos menciona que aprender es recordar. También nos habla sobre la teoría de las ideas. La teoría de las ideas consiste en dos mundos. Uno de los mundos es el mundo sensible y el otro mundo es el mundo inteligible. Podemos poner de ejemplo que en el mundo inteligible nada es físico, todo es prácticamente mental o pensamientos que tenemos, prácticamente son ideas que nos hacemos, pero no habla de cualquier tipo de ideas. Por ejemplo, hace referencia a la belleza. Hablando en belleza, nosotros nos damos una idea de que algo es bello porque es bonito, es delicado, es limpio, pero ya en el mundo físico, en el mundo sensible, hablando de algo bello, podemos decir el mar. Esto es ya subjetivo, pero es un ejemplo de lo inteligible y lo sensible. Lo sensible son cosas sujetas a cambios, es algo material, ocupa un lugar. Hablando de una persona, en el mundo sensible, Platón nos decía que el cuerpo era la cárcel del alma. Esto sería algo sensible. Y lo inteligible sería el alma, ya que busca salir de este cuerpo para llegar a su verdad. Y tiene una esencia. De ahí nos seguimos con Aristóteles, quien nació en el 384 y muere en el 322 a.C. Es el fundador de la lógica. Él nos explica cómo la lógica procede en la cabeza y cómo se piensa. Lo explica en un silogismo donde se constituye de una premisa. La premisa nos dice, Sócrates es un hombre, por lo tanto todos los hombres son mortales. Entonces Sócrates es mortal. De ahí también nos habla sobre su filosofía realista, ya que a diferencia de Platón, él creía que solo había un mundo. Él no lo dividió en dos mundos como Platón en la teoría de en la, en la teoría de las ideas. Platón creía que solo había un mundo y que las cosas materiales sí mantenían su esencia, y que al morir las cosas o las personas materiales morían junto con su alma, y él no creía en la existencia de que el alma trascendía de un cuerpo a otro cuerpo. Posteriormente, Aristóteles fundó su propia escuela, la cual competía con la academia. Se dice que Aristóteles enseñaba a sus estudiantes mientras iban caminando por los jardines. Por ello a sus discípulos se les llama los peripatéticos, lo cual significa mientras paseaban. También nos habla sobre un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional. Según Aristóteles, hay algo en común entre los vegetales, los animales y los seres humanos. El alma vegetativa causa el crecimiento y la reproducción. Los animales tienen alma vegetativa y alma sensitiva, la cual se refiere a la sensación como el dolor, el deseo y los movimientos. Y los humanos
Tienen un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional. El alma racional consiste en el pensamiento y saber diferenciar del alma sensitiva. También nos expone la teoría de las cuatro causas. Las cuatro causas, la primera es la causa material, de lo cual está hecho el objeto. La segunda es la causa formal, el cuerpo de la materia, el cuerpo del objeto. En la tercera causa es la causa eficiente, quién o quiénes crean el objeto. En este caso, por ejemplo, si ponemos a una persona, la causa eficiente serían los papás, la causa formal el cuerpo y la causa material de lo que está hecho. Y el cuarto es la causa final, el para qué se hizo al ser humano. De ahí seguimos con San Agustín de Hipona, quien nace en el 354 y muere en el 430 a.C. Toda su verdad está dirigida hacia Dios. El mal es obra propia del ser humano para él. De igual manera cree en la fe y para él nunca se debería de dudar de la existencia de Dios, del espíritu o del alma, ya que el simple hecho de existir ya era prueba suficiente de la existencia de Dios. Para él Dios es la luz del alma. Como era seguidor de Platón, también conserva la idea del alma tripartita. De ahí pasamos a Santo Tomás de Aquino, quien nace en 1924 y muere en 1274. Él es el mayor fundador o quien sobresale en la escolástica. La escolástica es una escuela que consistía en plantear una pregunta. Era su forma de enseñanza, consistía en plantear una pregunta, de ahí se daban objeciones sobre la pregunta para al final llegar a una conclusión. En la escuela se dividía en dos estudiantes, unos eran los realistas y los otros eran los nominalistas. Los realistas seguían a Platón y creían que los objetos no eran reales y el conocimiento estaba basado en las ideas de la razón humana. Y los nominalistas que seguían a Aristóteles, los objetos eran reales y los conceptos eran solamente nombres. Él se guiaba de las creencias de la religión cristiana. Luego también nos habla sobre la razón y la fe. Cree que son complementarias, ya que la razón se basa en el conocimiento del mundo material y la fe en el conocimiento del mundo espiritual, y es necesaria porque nos acerca a Dios. También nos habla sobre 5 vías. La primera vía es el movimiento, cada cosa que se mueve es movida por otra. La segunda causa, todo tiene un porqué, nada pasa por casualidad. La tercera causa es la contingencia. Un ser que exista por sí mismo es un ser que ha existido siempre. En este caso se refiere a Dios. En el cuarto grado se refiere al grado de perfección. Todas las cosas son bellas, en diferente medida dependiendo de su complejidad. Y en la quinta vía se refiere a todas las cosas tienen un fin. Existe un ser que rige todas las cosas a un fin y este ser es Dios. Él fue quien volvió el pensamiento de Aristóteles en un pensamiento cristiano. Muchas gracias.